totalmente devenida en corrupción. Vemos un conjunto de leyes por parte del Congreso que lo único que hace es favorecer también a la delincuencia. Y por eso nosotros nos ratificamos que debe ser derogada la ley 32-108. Y yo quiero dirigirme a la ciudadanía, porque hay que decirle a la ciudadanía que no se deje engañar y no se deje mentir. El concepto y definición que están planteando aquí en terrorismo urbano es exactamente lo mismo a lo de una organización criminal, lo mismo. Y si uno revisa el siguiente artículo sobre forma agravada, es también lo mismo sobre organización criminal. ¿Qué es lo nuevo? Solo el nombre. Que traen técnicos, señor presidente, entonces que legislen ellos y no nosotros. Eso es lo que estoy planteando, señor presidente, que nos diga qué estamos debatiendo, esto o el dictamen de la comisión. Que quien les habla también padeció de extorsión y lamentablemente uno se siente como un ciudadano más. Rechazo contundentemente lo que ha hecho la Comisión de Justicia. Y desde aquí le digo al Colegio de Abogados de Lima, no le tengan miedo al término terrorismo urbano. Lo que preocupa, señora presidenta, es que este Congreso se esmere en legislar sobre lo que llama terrorismo urbano, pero que no mueve un solo dedo para poder derogar la ley 32.108 del crimen organizado, a pesar de que esta ley sí ha producido terror en la población. La Comisión de Justicia aprobó en la legislatura anterior 6 proyectos que salió como terrorismo urbano y el Ejecutivo ha presentado un proyecto. La idea era que se juntaran los 2 proyectos en la Comisión de Justicia y se determinara cuáles son las coincidencias. El proyecto que se ha presentado de criminalidad masiva no se entiende, no sé quién lo habrá discutido. Es acto terrorista y el acto terrorista es un hecho violento que se realiza contra una persona o la población civil para generar temor. Ejemplo de acto terrorista, la maratón de Boston. A las 11:15 de la mañana de hoy día, donde se rectifica el término de terrorismo urbano porque su ministro de Justicia y los abogados que entienden de materia de derecho penal lo corrigen porque terrorismo urbano, presidente, vulnera los tratados, los convenios internacionales del cual el Perú ha suscrito. Por eso, señor presidente, tiene la palabra. Está pidiendo un ratito. A ver si fueran tan amables. Colegas, por favor. Vamos a abreviar la cuestión. Que acaba de entregar la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Mita Alanoca. Que les pedimos que este sea un debate amplio y lógicamente podamos tener al final un texto que realmente podamos aprobar una norma que sea eficaz para la lucha contra la criminalidad que lamentablemente ha crecido de manera desmesurada en todo el país. Tiene la palabra el congresista Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos para sustentar el dictamen aprobado en su comisión. Adelante, congresista. Señor presidente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su 11ª sesión extraordinaria, celebrada el 17 de junio de 2024, aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 5525 y otros que proponen la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 para incorporar el delito de terrorismo urbano. Las iniciativas legislativas que forman parte de este dictamen tienen como autores a los congresistas Acuña Peralta, Azurín Loaiza, Bazán Calderón, Burgos Oliveros, Cabero Alba, Chiabra León, García Correa, Gonza Castillo, Martínez Talavera, Medina Minaya, Ugarte Mamani y Valer Pinto, así como por las municipalidades de Lima Metropolitana, de Los Olivos y de Barochirí. Debido al debate que se ha suscitado respecto a la fórmula legal planteada, se ha presentado hoy un texto sustitutorio a las 18:53 horas
el cual surge de las sugerencias planteadas en la mesa de trabajo que se realizó el miércoles 2 de octubre de 2024 en la sala boloñesa del Palacio Legislativo, donde se contó con la presencia del presidente del Congreso y miembros de la mesa directiva, congresistas, miembros de la comisión, destacados juristas del ámbito del derecho penal, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y representantes del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, se han acogido las sugerencias planteadas por el área de técnica legislativa. Este nuevo texto sustitutorio modifica, en principio, la denominación jurídica del tipo penal de terrorismo urbano por el de criminalidad sistemática. Asimismo, debo aclarar que luego de la aprobación del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 17 de junio de 2024, algunos congresistas y el propio Poder Ejecutivo el día de hoy han presentado proyectos de ley para regular esta materia, pero no hemos podido acumularlos al presente dictamen debido a la prohibición estipulada en el artículo 77-A del reglamento del Congreso. El presente dictamen surge debido a una preocupación que no puede ser ignorada: los elevados índices de criminalidad que azotan a nuestro país y que vulneran de manera directa los principios fundamentales de nuestra Constitución política. No podemos permitir que siga atentando contra el corazón de nuestra sociedad y de nuestro Estado. El artículo 1 de nuestra Constitución establece con claridad: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, el artículo 44 nos recuerda que es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Sin embargo, vemos a diario cómo esto es gravemente vulnerado ante una ola creciente de violencia y delincuencia. Las cifras no mienten, según el informe de Estadística de Seguridad Ciudadana del INEI. Entre mayo de 2021 y mayo de 2023, el 27.8% de nuestra población urbana fue víctima de algún delito. Más de una cuarta parte de nuestros compatriotas. Lo más alarmante es que esta cifra ha sido en aumento en nuestras principales ciudades. Más del 30% de la población ha sido víctima de la delincuencia, una situación insostenible que exige acciones concretas y urgentes. Pero los datos no se quedan allí. En el primer trimestre de 2023 se registraron más de 140.000 denuncias. De seguir esta tendencia, podríamos superar las 720.000 denuncias todo el año 2024. Este incremento desenfrenado no solo refleja un aumento en los delitos, sino también una sensación de vulnerabilidad, zozobra y temor en cada uno de nuestros barrios y ciudades. En este sentido, queremos dejar claro que la denominación jurídica del tipo penal ha sido modificada de terrorismo urbano a criminalidad sistemática, con el propósito de evitar ambigüedades y garantizar el principio de legalidad. Una de las principales críticas que se han señalado es que el tipo penal original parecía limitarse al ámbito urbano, dejando desprotegido el ámbito rural. Por ello, ha sido imperativo cambiar la denominación a criminalidad sistemática, ya que la criminalidad común ha evolucionado y como parte del tipo objetivo genera un estado de zozobra, alarma o temor en la ciudadanía en gran parte de un entorno geográfico. De igual forma, debo precisar, según las opiniones recibidas por algunas instituciones públicas, no es correcto utilizar la denominación de terrorismo ante actos que no tienen ideología política. Por eso hay que dejar en claro que este tipo penal es un nuevo delito que tiene como tipo objetivo los siguientes elementos. Primero,
En cuanto al sujeto activo, es un delito común realizado por un agente nacional o extranjero, o de forma individual o en grupo, y que no requiera alguna condición o estatus especial. Segundo, respecto al sujeto pasivo, no es necesario que sea contra la totalidad de la población, pero sí un número suficientemente representativo de ella, generando temor o zozobra. Tercero, en cuanto a la acción típica, es un delito de lesión toda vez que se tiene los verbos rectores provocar, crear o mantener. El verbo provocar alude indefectiblemente en la realización indirecta de los actos de criminalidad sistemática. El verbo crear identifica los supuestos de ejecución directa de estos actos. En cuanto al verbo mantener, está referido a los delitos continuos para la creación del estado de zozobra, alarma o temor. Estos actos de criminalidad se traducen mediante la comisión de actos típicos en varias ocasiones, no menos de 3 con una misma o diferente acción típica de delitos de grave intensidad, sin necesidad de que sea un mismo autor el que actúe en todos los casos. Cuarto, respecto al bien jurídico protegido, es un delito pluriofensivo al vulnerar la dignidad y la tranquilidad pública, así como los bienes jurídicos conexos de los delitos cometidos. Quinto, sobre el tipo subjetivo, solo es de comisión dolosa al actuar de forma planificada con la intención de obtener ventaja económica, prevalencia o hegemonía en la población o en un sector de ella para facilitar sus objetivos criminales. En este dictamen fortaleceremos la seguridad ciudadana al proporcionar a las autoridades herramientas precisas para enfrentar la extorsión que afecta a miles de personas y emprendedores. Además, se prevendrá y reprimirá de manera más efectiva los actos delictivos que intentan desestabilizar nuestros pueblos, promoviendo una coordinación interinstitucional que permita a las fuerzas policiales y judiciales trabajar en conjunto y en forma eficaz. Asimismo, fomentaremos la colaboración transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. A través de esta legislación protegemos los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizando que toda acción del Estado esté equilibrada con el respeto a las libertades individuales. Esto permitirá crear un entorno seguro y estable, esencial para que las inversiones y el desarrollo económico florezcan, ya que sin seguridad no puede haber prosperidad. Es por ello que el dictamen de criminalidad sistemática no es un fenómeno aislado, es un enemigo insidioso que debemos enfrentar de manera decidida. Nuestra propuesta recoge las experiencias de otros países que han enfrentado y derrotado este flagelo. Desde la ley patriótica en Estados Unidos hasta las legislaciones de España, Francia y Ecuador, no estamos improvisando, estamos tomando lo mejor de las experiencias internacionales para adaptarlo a nuestra realidad. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos se ponga a debate de la representación nacional el texto sustitutorio que incorpora en el Código Penal peruano el nuevo delito de criminalidad sistemática. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, colegas. Muchísimas gracias, congresista Isaac Mica, la nota. Sí, por favor, ahorita está en orden, por favor, doctora. Bien, por recepción tiene la palabra la congresista Moyano. Hasta 2 minutos. Discúlpeme, presidente, que lo interrumpa de esta manera, pero yo quiero hacer una pregunta, presidente. ¿Qué nos está presentando el presidente? ¿El dictamen? ¿Cuál es el dictamen? Este no es el dictamen, presidente. Esto no puede ser que un presidente de comisión, después de tener un dictamen de la comisión con la firma de los congresistas, nos traiga un texto sustitutorio sin haber debatido el dictamen previamente, señor presidente. Esto no puede ocurrir así. No nos puede traer un dictamen de una comisión técnica. Los técnicos no pueden estar por encima de la decisión de los parlamentarios de una comisión. Y lo digo, señor presidente, porque es hora de que nos pongamos orden en el Congreso. Nos tiene que traer el dictamen. Si el presidente
presente el debate aquí en el dictamen. Nosotros debatimos y hay modificatorias, ahí recién entra la decisión del presidente de la comisión para aceptar modificaciones o no. Pero no podemos debatir un dictamen que traen técnicos, señor presidente. Entonces que legislen ellos y no nosotros. Eso es lo que estoy planteando, señor presidente, que nos diga qué estamos debatiendo, esto o el dictamen de la comisión. Gracias, presidente. Trasladamos la pregunta al doctor Isaac Mita para que pueda dar respuesta y continuemos con el debate. Señor presidente, muchas gracias. En realidad, este dictamen ha sido pedido expreso del señor presidente de cada la mesa directiva. Y por ello, además también, y esto ya se ha debatido y asimismo ha sido en las propuestas de varios congresistas. Gracias, señor presidente. Habiendo escuchado al congresista, tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra Juan Burgos como autor, hasta 5 minutos. Rechazo contundentemente lo que ha hecho la Comisión de Justicia, porque se ha aprobado en el mes de junio un dictamen y no es posible que se varíe un dictamen aprobado y firmado por los miembros de la Comisión de Justicia de la legislatura anterior. Sin embargo, se acepta lo que ya se había discutido dentro de la comisión. Y desde aquí le digo al Colegio de Abogados de Lima, no le tengan miedo al término terrorismo urbano, porque sencillamente no existe terrorismo de baja intensidad, como pretenden engañarnos. Una bomba igual explota como en la época de Sendero Luminoso o como por el Tren de Aragua. Y estamos hablando de que por 7 soles ahora a los transportistas se los mata, a las meretrices, a los trabajadores de educación. Para aquellos que dicen ser, ¿cómo les gusta, cómo les tienen miedo esa sumatoria de delitos orgánicos o sistemáticos, como le quieren llamar? Se llaman terrorismo en todo el mundo. En Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en todas las latitudes del mundo entero se llama terrorismo. Y ante esta cruda realidad, en el mes de julio, el 5 de julio, presenté ese proyecto. Fue el primero. Y por el cual la Comisión de Justicia se demoró, pero al final dio un dictamen aprobatorio con el voto de la mayoría de los congresistas de la Comisión de Justicia. Y sobre todo, quiero decirles que los más de 400 muertos que existen por extorsión o sicariato, los 240 centros educativos que mi región tiene, inclusive un centro educativo como el congresista que nos acompaña, Héctor Acuña, también siendo extorsionado, que le han colocado bombas en su centro educativo. Este dictamen recupera, sobre todo, que nosotros veamos esta forma de terrorismo y no le tengan miedo. No es un terrorismo ideológico lo que estamos, la forma o el Estado, como dice el que de manera individual, organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea un estado de inseguridad o zozobra o ciudadanía en la ciudadanía con la modalidad de homicidio calificado, sicariato, conspiración, ofrecimiento para el delito de sicariato, banda criminal, con una pena privativa de libertad no menor de 30 años. Y si se usa explosivos o se usa armas de fuego, la pena privativa de libertad será de cadena perpetua. Sin embargo, ante un gobierno indolente, un gobierno que no se da cuenta, al igual que en los 80 que decía que Sendero Luminoso eran abigeos, igualmente ahora, a pesar de eso, un año que ha transcurrido, no nos damos cuenta que estamos en guerra. Es una guerra silenciosa, una guerra que deberíamos combatir los congresistas
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los colegios de abogados, porque sencillamente no existe diferencia entre el terrorismo que hizo Sendero o el MRTA con las bandas organizadas del Tren de Aragua, los gallegos, los pulpos, la Jauría y todos los grupos, y que inclusivemente estuvieran quizás financiados por el terrorismo internacional y quizás por las hordas que han sido enviadas por Nicolás Maduro y los han liberado para que destruyan, desestabilicen todos los regímenes democráticos de América Latina, inclusive de Estados Unidos, en donde el gobernador de Texas los ha declarado como una banda criminal terrorista. Y no tengan miedo de llamarles así, terroristas. Eso es lo que son. Son bandas criminales que se han dedicado a generar el terror, la zozobra en una sociedad como la nuestra, que ha estado en crecimiento. Es por ello que, hermanos congresistas, no le tengamos miedo a llamarles terroristas. Nosotros somos demócratas y es por ello que les pido que ese dictamen sea modificado, porque sencillamente el que fue aprobado... Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra, hasta 5 minutos por autor del proyecto. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, este es un proyecto completamente diferente. ¿Qué cosa es lo que se dijo? La Comisión de Justicia aprobó en la legislatura anterior 6 proyectos que salió como terrorismo urbano. Y el Ejecutivo ha presentado un proyecto. La idea era que se juntaran los 2 proyectos en la Comisión de Justicia y se determinara cuáles son las coincidencias. El proyecto que se ha presentado de criminalidad masiva no se entiende, no sé quién lo habrá discutido. Una cosa es terrorismo y otra cosa es atentado terrorista o acto terrorista. Yo presenté el proyecto como acto terrorista y perdí porque quisieron poner terrorismo urbano. No existe terrorismo urbano en ningún país. En el Perú, ¿ustedes creen que los jueces, cuando sucede algo en Patazo, en el Braen, va a decir que hay terrorismo urbano? Es acto terrorista, y el acto terrorista es un hecho violento que se realiza contra una persona o la población civil para generar temor. Ejemplo de acto terrorista, la maratón de Boston. Cuando estaban terminando y colocaron un cilindro de basura explosivo, no dijeron terrorismo. ¿Saben por qué? Porque si el presidente Obama hubiera dicho que es terrorismo, es como si Al Qaeda le hubiera hecho un segundo 11 de septiembre. Cuando nosotros hablamos de terrorismo, el Perú es sinónimo de Sendero Luminoso, el MRTA. Este es un acto terrorista, es una modalidad que está empleando el crimen organizado para generar temor. Y así tenemos que considerarlo, porque si no los jueces no lo van a aplicar. ¿Qué pediría yo, señor presidente? Que lo que ha presentado el Ejecutivo, lo que se aprobó, más esto que han presentado, que no sé quién lo habrá discutido, se vea, se analice en la Comisión de Justicia y salga algo que se pueda aplicar. Porque si lo vamos a aprobar ahora, no nos va a servir para nada. Yo reitero, el término correcto que debemos emplear es acto terrorista, hecho violento que genera temor en una persona o en un grupo de personas y que también coacciona a la autoridad civil. Si hacemos lo que está presentando, ¿significa que no hay un acto terrorista contra una persona? Entonces, eso es lo único que yo quisiera decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer, hasta por 5 minutos, como autor de otro proyecto de ley parecido. Presidente, muy buenas tardes, o buenas noches ya. Presidente, yo creo que tenemos que tener un poco de calma, sobre todo los miembros de la Comisión de Justicia y de la mesa directiva de este Poder del Estado. Usted de inmediato ha sometido a debate una cuestión de orden que ha planteado la congresista Moyano. Prácticamente ha dicho de que la exposición que ha hecho el presidente de la Comisión de Justicia no se ajusta, presidente, al reglamento del Congreso de la República, porque la exposición que ha hecho presidente
es un trabajo de una mesa técnica y no así de la Comisión de Justicia. Presidente, para corregir este error procedimental, es conveniente que usted llame a Junta de Portavoces en este momento a fin de poder reencauzar este debate. Presidente, porque el dictamen de 18 proyectos existe, presidente, que son este dictamen, de la cual muchos congresistas somos autores. Hay unos que lo llaman terrorismo urbano, hay otros que quisieran llamarlo terrorismo urbano y rural, pero, presidente, ese es un enfoque sociológico, ese es un enfoque, presidente, de literatura. Estamos debatiendo, presidente, un proyecto de derecho penal. Estamos debatiendo, presidente, una norma que va a abarcar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, presidente, que es la última ratio de las conductas lesivas de cualquier ciudadano en un Estado. ¿Y sabe qué ha hecho el Poder Ejecutivo, presidente? El Poder Ejecutivo lo que ha hecho es, después de que ha leído este dictamen de la Comisión de Justicia, se embanderó la señora Dina Boluarte como autora del proyecto de terrorismo urbano, pero su ministro de Justicia y su abogado personal, como el señor Blume, le ha corregido, le ha enmendado la plana, al igual que el Colegio de Abogados del Perú, porque, presidente, no existe terrorismo urbano. Dentro de la técnica jurídica penal, lo que existe es sicariato, extorsión, etcétera, inclusive con conductas agravantes. Y la técnica penal, presidente, ha hecho que el mismo Poder Ejecutivo esta tarde, 3 de octubre del año 2024, envíe un proyecto al Congreso de la República, que es el 9085, a las 11:15 de la mañana de hoy día, donde se rectifica el término de terrorismo urbano porque su ministro de Justicia y los abogados que entienden de materia de derecho penal lo corrigen, porque terrorismo urbano, presidente, vulnera los tratados, los convenios internacionales del cual el Perú ha suscrito. Presidente, una cosa es la sociología, una cosa es la ciencia política y otra cosa es el derecho. Y dentro del derecho, presidente, el derecho penal tiene su argumentación técnica. Y dentro de esa argumentación técnica, este proyecto del Poder Ejecutivo a la basura, porque acaba de ingresar, presidente, al Congreso de la República para enviar un mensaje al Perú de que ellos son autores de lo que estamos discutiendo esta tarde, cuando eso no es así, presidente. Este dictamen tiene que explicar y exponer el presidente de la Comisión de Justicia. De repente, por su falta de experiencia, no lo ha hecho. Por esa razón, presidente, pido una cuestión previa para que Muy bien, señor congresista, le vamos a dar la palabra a pedido del presidente de la Comisión de Justicia. Por favor, hay una lista, anótense por favor como vía regular. Por eso, señor presidente, tiene la palabra. Está pidiendo un ratito. A ver si fueran tan amables. Colegas, por favor. Vamos a abreviar la cuestión. Por eso, vamos a abreviar la cuestión previa. Hay que escuchar al presidente. Va a leer el dictamen anterior. Sean pasivos. Adelante, presidente. Muchas gracias, señor presidente. La propuesta del colega, pues, cuestión previa, lo aceptamos.
Vamos a marcar la asistencia para votar la cuestión previa. Se va a marcar la asistencia para votar la cuestión previa, señor Valer. Cuestión previa, ya pagaste el incendio, güey. Sí, tiene la palabra, doctor, dígame. Doctor Valer, tiene la palabra. Aló, presidente. Presidente, su función de usted es tranquilizar y que no haya bulla en el Pleno. En primer lugar. En segundo lugar, presidente, usted ya lo ha dicho, una cuestión previa se vota. Muchas gracias, presidente. Por eso, a ver, están pidiendo algunos colegas, se va a precisar, doctor Valer, congresista Valer, ¿cuál es la precisión que tenemos que hacer para la cuestión previa? Muy amable, presidente. Presidente, la cosa es sencilla. Lo que se está discutiendo, presidente, es un documento de la mesa técnica y no el dictamen de la Comisión de Justicia. Correcto. Que existe. Debe el presidente de la Comisión de Justicia, presidente, exponer el dictamen en primer lugar y luego someter a debate. Y en ese debate, presidente, prácticamente el Pleno del Congreso lo que va a hacer es aportar ideas sobre el dictamen, inclusive puede plantear un texto sustitutorio reemplazando todo el dictamen, presidente, y que es en ese momento donde el presidente de la Comisión de Justicia debe alcanzar el texto sustitutorio con la que ha arrancado este debate, y no al revés, presidente, ignorando a la Comisión de Justicia. Por esa razón, presidente, pido la cuestión previa, que se vote para que Muy bien, muchas gracias. A ver, por eso le decía, colegas, colegas, hay que tener un poco de paciencia. Le decía, esa cuestión previa se va a votar para que se debata el dictamen presentado el 18 de junio de 2024 de la Comisión de Justicia. Colegas, tiene la palabra el señor Valer, que ha pedido la cuestión previa, y la precise, por favor. Si estamos de acuerdo, votaremos, si no, no. Gracias. Gracias, presidente. Para terminar, presidente, y para corregirme, de acuerdo al reglamento, presidente, el artículo 59 me corrige mi anterior exposición, que no debe ser cuestión previa, sino una cuestión de orden. Por tanto, presidente, también la cuestión de orden, presidente, la cuestión de orden también se vota. También se vota. En consecuencia, presidente, le solicito la votación. Muy bien, colegas, se va a votar la cuestión de orden planteada por el congresista Héctor Valer. Se sugiere marcar la asistencia. Han registrado su asistencia 94 señores congresistas. Al voto la cuestión de orden planteada por el congresista Valer para que se debata, se ponga en debate el proyecto, el dictamen inicial aprobado en la Comisión de Justicia. Al voto. Han votado a favor 41 señores congresistas, 51 en contra, una abstención. Más en contra, Alegría García y Córdoba. Ha sido rechazada la cuestión previa planteada. Continúa el debate. Se otorga el uso de la palabra al congresista Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su 11ª sesión extraordinaria, celebrada el 17 de junio de 2024, aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 5525 y otros que proponen la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito del terrorismo urbano. Las iniciativas legislativas que forman parte de este dictamen tienen como autores a los congresistas Acuña Peralta, Azurín,
Loaiza, Bazán Calderón, Burgos Oliveros, Cabero Alba, Seabra León, García Correa, Gonza Castillo, Martínez Talavera, Medina Minaya, Ugarte Mamani y Valer Pinto, así como por las municipalidades de Lima, Metropolitana de los Olivos y de Huarochirí. Asimismo, debo aclarar que luego de la aprobación del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 17 de junio de 2024, algunos congresistas y el propio Poder Ejecutivo el día de hoy han presentado proyectos de ley para regular esta materia, pero no hemos podido acumularlos al presente dictamen debido a la prohibición estipulada en el artículo 77-A del reglamento del Congreso. El presente dictamen surge debido a una preocupación que no puede ser ignorada: los elevados índices de criminalidad que azotan a nuestro país y que vulnera de manera directa los principios fundamentales de nuestra Constitución política. Con este dictamen fortaleceremos la seguridad ciudadana al proporcionar a las autoridades herramientas precisas para enfrentar la extorsión que afecta a miles de personas y emprendedores. Además, se prevendrá y reprimirá de manera más efectiva los actos delictivos que intentan desestabilizar nuestros pueblos, promoviendo una coordinación interinstitucional que permita a las fuerzas policiales y judiciales trabajar en conjunto y en forma eficaz. Asimismo, fomentaremos la colaboración transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. A través de esta legislación, protegemos los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizando en toda acción del Estado esté equilibrado con el respeto a las libertades individuales. Esto permitirá crear un entorno seguro y estable, esencial para que las inversiones y el desarrollo económico florezcan, ya que sin seguridad no puede haber prosperidad. Nuestra propuesta recoge las experiencias de otros países que han enfrentado y derrotado este flagelo, desde la ley patriota en Estados Unidos hasta las legislaciones de España, Francia y Ecuador. No estamos improvisando, estamos tomando lo mejor de las experiencias internacionales para adaptarlos a nuestra realidad. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos se ponga a debate de la representación nacional el texto sustitutorio que incorpora en el Código Penal peruano el nuevo delito de terrorismo urbano. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Mita Alanoca. Se da inicio al debate. Tiene uso de la palabra el congresista Edwin Martínez, como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Después de haber visto tanta inseguridad, no hay otro camino, estimado presidente, que hacer que las leyes contemplen esta difícil situación por la cual está atravesando el país con total autoridad, con un choque frontal al delincuente sin temor alguno. Ellos nos están viendo porque aquí posiblemente la información sale más fácil que en cualquier otro lado. Pero hoy no podemos flaquear ante estos miserables. Las penas en este documento se establecen de tal manera que haya cadena perpetua para los sicarios, para los extorsionadores. Y hoy yo espero que el Pleno del Congreso no se quiebre y apruebe este dictamen, esta ley, porque sí o sí tenemos que fortalecer el sistema de justicia de tal manera que todos estos sicarios, extorsionadores, se vayan a un lugar que no lo han querido tocar, pero yo espero que el frontón se habilite para estos miserables a los cuales no les tenemos miedo y a los cuales el ministro del Interior tampoco les tiene miedo, y la Policía Nacional va a estar al servicio de la tranquilidad y la paz pública, porque tenemos que recuperar nuestra tranquilidad si queremos reactivar nuestra economía nacional.
en esta crisis de valores, en esta crisis de inseguridad, difícilmente vamos a recuperar nuestra economía nacional, estimado presidente. Por eso es que si hoy queremos realmente brindarle seguridad a la población y que salgan a trabajar libremente los transportistas, los empresarios, los médicos, para que salgan nuestros hijos a disfrutar de la cosa buena de la vida, tenemos que tener seguridad. Para que vayan tranquilamente a las universidades, las señoritas, los jóvenes, sin temor alguno, tenemos que tener seguridad. Hay muchas cosas que uno quisiera decir, pero a veces tiene que callar, porque lamentablemente dicen que las palabras se las lleva el viento. Hoy solamente es momento de actuar, estimado presidente, amigos del Congreso de la República. No seamos víctimas de ese, yo sí voy a llamar, los terrorismos que se han presentado últimamente, el terrorismo publicitario que solamente ha querido escandalizar al país para generar más caos y más violencia, para generar este divorcio entre las autoridades y la población. Ese terrorismo ambiental que ha permitido que unos cuantos delincuentes quemen los bosques, deforesten nuestra Amazonía, que es reserva de nuestra flora y de nuestra fauna. Ese terrorismo que han metido en la mente de los ciudadanos con tanto acto publicitario a unos dementes que hoy están extorsionando al país y que nos quitan la vida por 7 miserables soles. A estos no les vamos a tener miedo. A los que han quemado la barraca en Arequipa, tengan cuidado porque ya el general de división está encima de ustedes, miserables. A los que hoy nos asustan cuando salimos por la calle, yo no tengo seguridad, pero no les tengo miedo. Aquellos que están tratando de seguirme, tengo carro por si acaso, ya me compré uno, ¿ya? Y síganme, y les voy a dar el color blanco, es un Mitsubishi, no les tengo miedo. A mí hay alguien que me defiende, que es más poderoso que esas armas sucias y venenosas de los delincuentes y de los sicarios. A mí no me quiebra un susto, un aliento, un tufo a delincuente. A mí no me quiebra nadie. Estimado presidente, yo espero que el Pleno del Congreso el día de hoy le diga ya basta al maldito delincuente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martínez. Tiene el uso de la palabra el congresista Américo Gonza, hasta 5 minutos como autor de uno de los proyectos. Gracias, presidente. Presidente, colegas congresistas, hemos llegado a este punto donde la población nos está reclamando que tenemos medidas urgentes. Pero sería bueno hacer una pequeña reseña histórica de quiénes son los responsables de tener al país en un estado que prácticamente los peruanos de bien tienen que estar en sus casas al acecho y en las calles. Extranjeros ilegales indocumentados pasean a sus anchas. Ahí está el verdadero problema. Y aquí hemos traído a debate con mucha insistencia un proyecto para la expulsión de extranjeros ilegales, que hubo todo un debate. Muchos me atacaron, luego se sumaron, y eso bien, y algunos no quieren reconocer que se equivocaron. Aprobamos con mucho esfuerzo un proyecto, y el Ejecutivo lo observó. Luego el Ejecutivo sacó esta propuesta con una delegación de facultades que le dimos, pero la sacó incompleta. No se opuso y luego lo hizo, pero lo hizo mal. Y esos mismos opinólogos que en el 2016, aupados en el gobierno del señor Kuczynski, les abrieron las puertas de la frontera para llamar a extranjeros sin un control. Son los que han venido aquí a crear bandas organizadas de criminalidad que ahora se ha descontrolado. Y son los mismos que cuestionan ahora alguna reforma que hemos hecho justamente para combatir la criminalidad. Son doble moral. Los caviares, por supuesto, aquellos que han tenido el control del Ministerio del Interior y ahora están de opinólogos, solamente criticando, pero no se hacen responsables de las acciones que tomaron y de sus medidas cuando dijeron, vengan venezolanos, acá tienen todo, vengan, tienen salud, cuando ni siquiera tienen trabajo, cuando ni siquiera se solucionó los problemas de brechas históricas
y de infraestructura y sociales para los peruanos. Esos son los mismos que ahora se oponen a estas reformas que el Congreso lo quiere hacer. El Colegio de Abogados prácticamente quiere legislar por nosotros. Nosotros los invitamos a que vengan y que postulen y que le rindan cuentas a la ciudadanía, porque fácil es hablar de un escritorio y decir todavía le vamos a quitar la colegiatura a los abogados que quieren votar por una u otra ley. Tenemos por otro lado a la mafia inquistada en los órganos de inteligencia estatal, en las fiscalías especializadas, que han hecho una dupla malévola, que lucran con la, entre comillas, combate a la criminalidad, y han hecho de algunas normas una caja chica, porque en vez de decir que la defensa para los imputados sea por parte del Estado, del abogado de oficio, señalan que debe ser de IDL. O sea, quieren que una ONG, una empresa privada que litiga en los juzgados y fiscalías, que capacita a jueces y fiscales, ellos sí dicen que pueden garantizar la defensa de los investigados. O sea, están privatizando la defensa pública. Entonces, señor presidente, aquí, primero, que los responsables de todo este desmadre que tiene el país asuman su responsabilidad y que nos dejen legislar y que nos dejen hacer, que vengan a hacer propuestas, pero que no vengan a imponer un dictamen, si será dictamen eso, de una comisión técnica que se reunió por encima del voto de los congresistas. Entonces, aquí tenemos que defender nuestros fueros, señor presidente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero, hasta por 5 minutos como autor. Muchas gracias, presidente. Presidente, este es un dictamen sumamente importante y todo el país está en este momento a la expectativa de lo que finalmente decida el Congreso, presidente, porque la situación de inseguridad que vive nuestro país es realmente alarmante y la ciudadanía está esperando con ansias que este Parlamento pueda dictar efectivamente medidas severas para combatir la delincuencia. En ese sentido, presidente, el dictamen que nos ha presentado la Comisión de Justicia incorpora como delito de terrorismo urbano que concurran 2 o más delitos previstos de una lista bastante extensa que ha presentado la Comisión de Justicia y cuya concurrencia efectivamente genere un estado de zozobra en la población, ¿no? Esto es importante, presidente, pero en la lista de delitos que nos ha presentado la Comisión de Justicia hay una serie de delitos, hay alrededor de 40 delitos, presidente, pero lo que ocurre es que no están, presidente, en este momento los 3 delitos más importantes al que pertenecen la mayoría de organizaciones criminales y que al mismo tiempo son los que entre sus propios enfrentamientos, ¿no?, y ajustes de cuentas a plena luz del día, donde se matan de 15 balazos, de 20 balazos, ¿no?, generan zozobra en la población. ¿Y cuáles son, presidenta? Yo creo que debemos incorporarlos en este dictamen. Narcotráfico. Narcotráfico no está en este listado. No está el tráfico de terrenos, presidenta. No está la minería ilegal, donde existen peligrosísimas organizaciones criminales que finalmente en enfrentamientos, presidenta, generan zozobra en la población. Entonces creo que justamente si lo que buscamos es reducir ese nivel de violencia y de criminalidad vista en las calles, incluir los 3 delitos es fundamental. Y yo sugeriría a la Comisión de Justicia poder incorporarlos también, porque aquí hay gran cantidad de delitos entre proxenetismo, delitos contra la trata de personas y un montón de cosas, pero que finalmente, presidenta, yo creo que estos 3 son los más importantes. Me parece bien que en el texto que se planteó a raíz de la mesa de trabajo se busque incorporar efectivamente la creación de fiscalías especializadas en terrorismo urbano y un equipo especial de la policía que se encargue de perseguir estos delitos. Y me parece que quizás en una disposición transitoria de este dictamen que estamos ahora discutiendo se podrían incorporar. Así como también, presidenta, la disposición que se había incorporado de prohibir beneficios penitenciarios a todo aquel que sea condenado por el delito de terrorismo urbano. Y creo también que sería importante, presidenta, que en este dictamen pudiéramos incorporar en una disposición transitoria de interés nacional la creación y construcción de penales
especializados para albergar a estos delincuentes. Porque finalmente, Presidenta, si continuamos hacinando los penales que existen el día de hoy, por más que es un agravante haber cometido el delito desde un penal, se está colocando así por lo menos, necesitamos penales especializados para albergar a estos delincuentes, Presidenta, porque el hacinamiento en las cárceles lo único que va a hacer es que no haya capacidad de control de esos penales y finalmente el recrudecimiento de la criminalidad. Entonces, yo, Presidenta, creo que esto es un dictamen importante, creo que la ciudadanía está esperando de este Parlamento efectivamente contundencia y severidad en la legislación de sanciones para los delincuentes, pero hay que también recordar a la ciudadanía que nos está escuchando que esta no es solo una cuestión de leyes. Estas leyes tienen que ser aplicadas con firmeza por el Ministerio Público y por el Poder Judicial, que ha soltado más de 8.000 delincuentes en flagrancia, Presidenta, cosa que nosotros tenemos que rechazar con total contundencia y exhortar al Ejecutivo a que, además de crear una división especial en la policía, pueda dotar a los policías de buenos salarios, de equipamiento, de patrulleros, de comisarías, ¿no? Para que finalmente esta ley, Presidenta, no termine cayendo en saco roto y sea inaplicada como muchas leyes que emitimos en este Parlamento. Así que creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, Presidenta, de lo que espera la ciudadanía de nosotros, y yo creo que haciendo algunas modificaciones a este dictamen podemos votar a favor. Gracias. Gracias, congresista Cabero. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe por 2 minutos. ¿No? Congresista Luis Ángel Aragón por 2 minutos. Congresista Mori. Congresista Wilson Soto. Congresista Elías Varas, 2 minutos. Ya había hecho uso de la palabra. Congresista Pasión Dávila, 2 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Era hace mucho tiempo ya pensar en querer mejorar una ley que pudiera detener tanta delincuencia que viene pasando en nuestro país. A buena hora, pero sí pienso que debe salir de un consenso, de una acción que todos podamos estar de acuerdo y hacer una buena ley en la que podamos corregir este flagelo que viene pasando. En ese sentido, presidente, yo debo denunciar también desde acá, hace meses estoy siendo extorsionado, yo mismo, y eso no es correcto, colegas. Lamentablemente la delincuencia ha llegado a las esferas más alejadas o más seguras de nuestro país, se puede decir así. En ese sentido tenemos que ser contundentes, drásticos, sí. Para los verdaderos extorsionadores, delincuentes, eso sí tiene que ser. Pero sí hay que tener cuidado también. Mucha gente en una situación de movilización que pueden hacer su justo reclamo, no creo que sean castigados. Hay que tener mucho cuidado. Por eso invoco a que hay que consensuar, hay que dialogar, que exista el debate de todo nivel, y eso es lo que nos va a ayudar a solucionar este problema. Es cierto que todos los días asesinan, matan, extorsionan. La gente más humilde está falleciendo, están siendo asesinados. Y eso no es... Gracias, congresista. Congresista Vivian Olivos, por 2 minutos. Gracias, presidenta. Solicitarle que quien les habla también padeció de extorsión y lamentablemente uno se siente como un ciudadano más, que uno siendo congresista que goza de una seguridad padece de extorsión. A nombre de esos colegios de Vegeta, de Medio Mundo, por ese colegio Los Canguritos en Huacho, presenté el proyecto de ley que
que pretendo que por favor sea acumulado, proyecto de ley 9051. Un colegio de los Canguritos que fue dinamitado, incendiado por no pagar 15.000 nuevos soles. Hoy nuestra presidenta de la República pues goza de toda la seguridad, de un mundo de policías que la resguardan, por aquellos emprendedores, por aquellos bodegueros, por aquellos negocios que cierran día con día. Solicité a la mesa anterior con carta que se haga un pleno netamente de seguridad. Nunca nos hicieron caso. Así como existen plenos agrarios, pleno mujer, debe de existir un pleno de seguridad. Estamos cansados de intimidaciones, estamos cansados ya de extorsiones, de que no se pueda vivir día con día, de ver qué colgamos en las redes sociales. Sin beneficios penitenciarios, como lo decía un colega congresista, para que luego esos delincuentes criminales no se pongan a hacer pastelitos de Hello Kitty al estilo Antauro Humala y puedan salir libres. Cadena perpetua para aquel sinvergüenza, para aquel delincuente, cadena perpetua. He sido víctima de una extorsión porque lo sé, porque lo siento, porque lo he vivido, porque siento temor. ¿Qué será aquella persona que tiene una pequeña bodeguita? Este Congreso tiene que mirar. Desde aquí pido a todos a llegar a un consenso y si nos tenemos que amanecer, nos amanecemos, pero se tiene que hacer justicia. Gracias, congresista Vivian Olivos. Tiene la palabra el congresista Alex Flores por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí es necesario recordar que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo peruano ahora lo encarna el gremio de los transportistas, que salieron valientemente a hacer un paro, a movilizarse, porque hay una inacción, una indolencia de parte del Ejecutivo que no hace su trabajo para controlar la delincuencia común, el sicariato, la extorsión, el secuestro. Esa voz que encarna la voz de más de 33 millones de peruanos que quieren vivir en paz y tranquilidad. Sin embargo, presidente, lo que hemos hecho aquí en el Congreso es todo lo contrario. Se ha modificado la ley del crimen organizado, la 31.108, que debilita la lucha contra las organizaciones criminales. Realmente aquí vemos un doble rasero. Si queremos solucionar este problema, seamos coherentes y deroguemos esa ley. El gremio de los transportistas, el pueblo peruano, pide que se derogue esa ley 31.108, la ley del crimen organizado, porque ha facilitado a los delincuentes. Ahora, para allanarlos, todavía hay que esperar a su abogado. Por lo tanto, presidente, vemos que este proyecto es más del populismo que se ve en el Congreso de la República. No va a solucionar nada. Ponerle otro nombre no cambia nada, no soluciona nada, porque ya muchos de esos delitos están tipificados y están en el Código Penal. Por eso la bancada socialista va a votar en contra de este proyecto, porque realmente nosotros queremos que haya una solución y la derogatoria de la ley del crimen. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Ángel Aragón por 2 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, lo fundamental en este texto es que el terrorismo urbano, tal como está tipificado en el dictamen de la Comisión, no constituye un nuevo delito. Y nosotros creemos que esta modalidad de aplicación del concurso real de delitos no debería estar en ese texto final de la Comisión. Es fundamental que se pueda crear un nuevo tipo penal, el tipo penal de terrorismo urbano, por todos los argumentos que se han detallado por algunos colegas. Porque de lo contrario, establecer un nuevo procedimiento confuso para la aplicación del concurso real de delitos no va a solucionar el problema. Estamos de acuerdo con que las penas tienen que ser penas mucho más severas.
para la extorsión, para el sicariato, cadena perpetua. Señora Presidenta, existe también un proyecto de ley sobre pena de muerte. Hay que debatirlo, señora Presidenta. No podemos rasgarnos las vestiduras y decir que sobre pretexto pertenecemos o estamos sujetos a instancias internacionales. Eso se puede modificar, señor Presidente. Sin embargo, la cadena perpetua mínimamente. Pero, reitero, Presidenta, no como está planteado. Acá nos hablan de un concurso real, que concurran 2 o más delitos como extorsión y sicariato. No estamos buscando el concurso real de delitos, sino el nuevo tipo penal. Se debe luchar contra la delincuencia. Se deben agravar las penas. Es una tarea del Ejecutivo y del Legislativo. Por supuesto que sí. Señora Presidenta, creo que tiene que haber una lucha frontal y en eso tenemos que estar unidos todos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Diego Bazán como autor por 5 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros, si planteamos una iniciativa legislativa, la tenemos que hacer con mucha responsabilidad, y lo digo como autor. Ayer se escuchó en una mesa técnica, con la presencia de importantes juristas a nivel nacional, una serie de aportes, una serie de ideas que eran importantes para tener, por supuesto, un proyecto no solo consensuado, sino del nivel y con las características que hoy se necesitan para combatir el AMPA y la criminalidad que lamentablemente nos está ganando. Pero lamentablemente el dictamen que habíamos obtenido no era lo que correspondía. Mi temor es, hoy día, si logramos aprobar esto, todavía queda en manos del presidente de la Comisión alguna modificación, que esperamos, por supuesto, de aprobarse este tema no se haga. Pero además de ello, lo que es importante, y vuelvo a repetir, tenemos tiempo, sí. Podemos tomarnos unos días más también. Es importante, pero necesitamos algo que realmente funcione. Ahora, vamos al otro lado. Tratamos de tipificar hoy un tema que no existe, que es el hecho de que gente está hoy, criminales, delincuentes, infundiendo miedo en la población. Ya no se trata simplemente de matar. Hoy mato a alguien, lo grabo y lo comparto con otras personas para infundirles miedo, infundirles terror, coaccionarlos a que me paguen un cupo, una extorsión. Hoy utilizo una dinamita, le vuelo la mano a alguien y por supuesto lo grabo. Eso es terrorismo urbano y hay que decirlo porque se ha cambiado el término y aún la población no entiende esta situación. Y decirle desde acá a la población que si nos tomamos unos días más, no es por falta de voluntad de este Congreso de la República. El tema es que tenemos que hacer un proyecto muy bien elaborado, que finalmente espero no sea observado, y el Ejecutivo ayer recién envió, por supuesto, su propuesta legislativa. Y esa propuesta no se ha debatido por completo. Tenemos que revisarla y acoger, por supuesto, lo mejor, y tendremos cuidado también en no colocar temas que luego afecten. Hemos visto los resultados anteriormente con el tema de organizaciones criminales, que hoy se está debatiendo incluso la derogación. Entonces tenemos que ser responsables, queridos amigos, desde este pleno, de sacar un proyecto que realmente sirva. Pero también hay que decirlo, por más que este Congreso saque una iniciativa legislativa interesante y valiosa, el problema sigue siendo el sistema de justicia hoy en el país. Fiscales que nunca terminan acusando, fiscales que nunca se acercan a una comisaría. Y lo demás es el Poder Judicial que nunca termina sentenciando y ni siquiera da prisión preventiva. Por eso la policía a veces se cansa de capturar delincuentes que nunca llegan a pisar un penal. Y además de ello necesitamos una reforma al sistema penitenciario. Ayer se lo dije al ministro del Interior, tiene que sentarse con el ministro de Justicia y trabajar esa reforma penitenciaria. La construcción urgente de por lo menos 5 penales de máxima seguridad en el país, para que los penales no resulten siendo escuela del crimen, sino de verdad sirvan y cumplan con su función. Y además de ello una reestructuración total del INPE, que sin pelos en la lengua lo voy a decir, hoy el INPE es la institución más corrupta en el país, porque en el INPE terminan requisando los celulares que finalmente les terminan devolviendo a los delincuentes. Hoy los funcionarios del INPE saben quiénes son los delincuentes que extorsionan, saben quiénes son los delincuentes que tienen línea de celulares y sin embargo lo permiten.
En ese sentido, señora presidenta, meditemos, reflexionemos. Tenemos que sacar un producto bien hecho que finalmente le sirva al ciudadano y finalmente ayude a combatir esta lacra que son los delincuentes. Finalmente, permítame, presidenta, dar lectura. Estamos seguros que necesitamos acá también acumular el proyecto de ley 9080-2024, ley que modifica el decreto legislativo 635, incorporando el delito de terrorismo urbano y, por supuesto, lograr sancionarlo con cadena perpetua. Es de la congresista Cruz María Zeta Chunga. Le pido, por favor, que pueda ser acumulado en este proyecto. Y vuelvo a repetir, necesitamos a los delincuentes en la cárcel, sí, necesitamos darle medidas efectivas, sí, y necesitamos cadena perpetua para estos miserables. Por eso es importante que este Congreso presente un proyecto de ley muy bien elaborado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. La acumulación solicitada se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del Reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra la congresista María Acuña como autora por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. El proyecto de ley 7179 de mi autoría. Señora presidenta, estimados colegas, ¿quién puede negar que el principal problema que aqueja a nuestra ciudadanía es convivir con la delincuencia y el crimen y vivir aterrorizados por nuestra familia cada vez que escuchamos los noticieros día a día? Los secuestradores, extorsionadores, asesinatos están desbordando los cimientos de nuestra sociedad y eso no lo podemos permitir. En ese sentido, propuse la ley que establece la penalización para el delito de terrorismo urbano y sus procedimientos, describiendo primero que el delito de terrorismo urbano, para visualizar este tema, el que altera gravemente la paz pública, el que provoca el estado de alarma y el temor a la población, planteo un sistema de penas aplicables muy específicas que no dejen espacio al mal manejo del derecho penal que hacen muchas veces los jueces a espaldas de la realidad, con penas de cadena perpetua para los cabecillas y agentes perpetrados, específicamente los habituales. Por lo cual también planteamos en la propuesta la prohibición de la reducción de penas, normas para la investigación y una cadena perpetua para todos los delitos, es decir, para toda la vida. Lamentablemente, el dictamen, en lugar de desarrollar específicamente un sistema contundente y estructurado en la lucha contra el terrorismo urbano, que es el principal y más grave flagelo delictivo de la actualidad, simplemente lo han tocado ligeramente y no lo tratan con la gravedad que corresponde. Por lo que, por su intermedio, señora presidenta, solicito además al presidente de la Comisión de Justicia una adecuada tipificación de estos hechos. Ya hemos vivido esto en nuestro país cuando empezó el terrorismo en los 80, que decían que era un abigeato. Vivimos con el pesar y dolor hasta estos momentos. Esperamos que esta vez no sea así. Por ello, presidenta y colegas, reitero, no podemos ser contemplativos con estas bandas delictivas. Las sanciones deben ser drásticas y ejemplares. Hace unos días, extorsionadores asesinaron a un humilde chofer de combi porque se retrasó en el pago de 7 soles porque se le había malogrado su vehículo, lo que vale una vida para estos delincuentes. Señora presidenta, la Comisión de Justicia, por su intermedio, les solicito reconsideren y apliquen estas leyes con leyes tipificadas y que esto se sancione ejemplarmente. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez por 2 minutos.
Congresista Sigrid Bazán, 2 minutos. Sí, Presidenta, gracias por el tiempo y para mencionar que mi sincera opinión sobre este proyecto al que hemos regresado es que esta discusión es una admisión de culpa de parte del Congreso. Porque nos hemos dado cuenta, o ese Congreso se ha dado cuenta, señora Presidenta, del rechazo ciudadano a la modificación que este Congreso aprobó sobre la ley de crimen organizado. Y es porque nos hemos dado cuenta de que la población rechaza que hayamos recortado capacidad para criminalizar, para perseguir el crimen organizado, es que ahora planteamos un tema de terrorismo urbano vendiendo humo. Porque esto es esa propuesta. Esta propuesta es humo. Para empezar, la delincuencia no solamente es urbana y de por sí ya es una propuesta que excluye a gran sector de la población. Y en segundo lugar, esta es una propuesta que repite cosas que ya están reguladas. Y ahí donde pretende aumentar las penas, olvida que en nuestro país el límite temporal de la pena es de 35 años. Ya tenemos que el secuestro tiene como pena 30 años. Favorecimiento de la prostitución tiene como pena 6 años, 36 años. ¿Cuántos años se va preso el delincuente? 35. Eso dice nuestro ordenamiento jurídico y eso no se cambia en esta ley de terrorismo urbano. Yo escucho colegas detrás mío, al costado, que discuten si esto debería llamarse criminalidad organizada o terrorismo urbano. Por el amor de Dios, dígame si ese tipo de discusiones sobre el nombre o el apelativo, la denominación, es o no es humo. No cambia absolutamente nada. Y yo lo que creo, y hago énfasis con mis colegas, es que este Congreso debe nuevamente regresar a la discusión de la ley del crimen organizado para que ahora sí se pueda procesar a todos esos sicarios y extorsionadores y también delincuentes de saco y corbata que forman parte de mafias y organizaciones criminales como lo que son. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Presidenta, creo que es importante que el Congreso sincere su posición, porque por un lado se ha aprobado leyes que abren las puertas para el crimen organizado, se permite o se amplía las facultades a la policía cuando vemos que la policía está totalmente devenida en corrupción. Vemos un conjunto de leyes por parte del Congreso que lo único que hace es favorecer también a la delincuencia. Y por eso nosotros nos ratificamos que debe ser derogada la ley 32-108. No se puede lanzar una cortina de humo con un término rimbombante de terrorismo urbano, que al final de cuentas lo que hace, señora Presidenta, es ya beneficiar, o mejor dicho, ya en el Código Penal existen algunas figuras legales que tienen cadena perpetua, pero sin embargo dentro de estas 39 medidas o normas o leyes o nuevos o delitos que se plantean, se estarían beneficiando, les van a reducir la pena. Esto es un escándalo, como se ha demostrado que aquí hay una situación claramente de que no se quiere combatir la criminalidad, sino que se la quiere mantener. Y aquí lo que más bien se pretende es seguir criminalizando la protesta social, porque la extorsión, el artículo 200 de la extorsión, que también debería ser eliminada del Código Penal, lo único que busca es aumentar las penas para aquellos que realmente protestan. Ya se avecina un paro de los transportistas, y ese va a ser el problema en el país, los paros y las movilizaciones. Gracias, congresista. Congresista Silvana Robles, tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, señora Presidenta. En realidad considero que estamos frente a un dictamen con tantas falencias conceptuales que solo se pueden explicar por esta obsesión terruqueadora de muchos de sus impulsores. Primero, para poder arrogarse éxitos que en realidad no fueron, y segundo, para poder traficar con el temor de la gente agobiada por la inseguridad ciudadana. Es por eso que es necesario
para que estos objetivos políticos puedan revivir el terrorismo e imaginan también ciertos atentados que no verifican y crean víctimas que no identifican. Señora Presidenta, lo importante es su mensaje, que ellos son los imprescindibles. Esta estrategia que subyace en esta iniciativa es la creación de lo que llaman terrorismo urbano, como si las bandas criminales estuvieran en una lucha por la captura del Estado para poder imponer su poder delictivo y criminal. Solo podría explicarse que las bandas criminales recurran a prácticas terroristas asociadas a objetivos políticos. Lo que preocupa, señora Presidenta, es que este Congreso se esmere en legislar sobre lo que llama terrorismo urbano, pero que no mueve un solo dedo para poder derogar la Ley 32.108 del crimen organizado, a pesar de que esta ley sí ha producido terror en la población. Tanto es así que los señores transportistas, víctimas de extorsión, y de los gremios laborales y empresariales están pidiendo a la ciudadanía la inmediata derogación. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto por 2 minutos. Señora Presidenta, muchas gracias. Nadie está seguro en ninguna parte del Perú, señora Presidenta. Un 87% de peruanos afirman sentirse inseguro cuando transitan en la calle de noche, un 67% cuando lo hace de día y un 31%, es decir, un tercio de la población dijo que se sienten inseguros estando en su propia casa, señora Presidenta, según Ipsos. Solo durante la primera mitad del año en Lima Metropolitana, 415 personas fueron asesinadas, únicamente 18 de ellos fueron resueltos, lo que representa menos del 5% según datos del INCRI. 157 muertes causadas por grupos criminales, 212 por sicarios y 158 por ajuste de cuentas, de acuerdo a la información de la Policía Nacional. Es decir, se producen casi 3 asesinatos al día en Lima. Estos delincuentes enlutan familias, asesinan niños, jóvenes, adultos mayores, estudiantes universitarios, profesionales, servidores y funcionarios públicos, serenazgos municipales, policías y autoridades sin discriminación. Eso no puede continuar. Tenemos que trabajar juntos todos los poderes del Estado, incluido la sociedad civil, porque un grupo de delincuentes nos están causando zozobra y terror a todos los peruanos. Repensemos de imponer la cadena perpetua en la pena de muerte, señora Presidenta. En países desarrollados como Estados Unidos, China, Japón, Vietnam y Singapur existe la pena de muerte. Es este Parlamento que debe legislar la pena de muerte. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por 2 minutos. Hoy deberíamos estar debatiendo la derogatoria de la ley que ha debilitado la lucha contra la organización criminal y le ha cedido ventajas legales a los delincuentes. Porque eso es lo que ha hecho esta ley. Y lo han dicho especialistas de distintas posiciones. Pero como no quieren debatir y no quieren darle el debate público hacia la ciudadanía, surgen con el terrorismo urbano, como si fuera la salvación al problema de la inseguridad, y no es la salvación. Y yo quiero dirigirme a la ciudadanía, porque hay que decirle a la ciudadanía que no se deje engañar y no se deje mentir. El concepto y definición que están planteando aquí en terrorismo urbano es exactamente lo mismo a lo de una organización criminal, lo mismo. Y si uno revisa el siguiente artículo sobre forma agravada, es también lo mismo sobre organización criminal. ¿Qué es lo nuevo? Solo el nombre. Entonces, no hay ninguna finalidad objetiva para luchar contra la inseguridad. Lo que más bien se está utilizando es la inseguridad que vive la población para pretenderle mostrar que esto, el terrorismo urbano, puede ser la solución, y no es la solución. Pero además se vende como una excusa para limpiarle el rostro a la señora Dina Boluarte, que termina siendo una de las responsables
por su incapacidad para no liderar una lucha frontal contra la inseguridad, que además ha sido expuesto hace poco con la interpelación de un ministro de Interior que solo se dedica a atacar al Ministerio Público y no a enfrentar la grave situación que existe en el país. Pero por si fuera poco, además, en este terrorismo urbano, que pretende señalarse, y como vuelvo a señalar, se repiten incluso figuras jurídicas que ya existen en el Código Penal y Procesal Penal, incluso pretende generar un concepto y una definición donde la finalidad supuestamente es obtener ventaja y beneficio económico. ¿Y qué es la organización criminal? ¿No es también exactamente lo mismo? Y que entonces, ¿qué cosa es esto? Es nada, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes. Gracias, señora presidenta. Este es el ejemplo perfecto del populismo penal. Vamos a hacer una norma para que nos miren en la televisión y digan, mira cómo luchan contra la criminalidad, cómo se preocupan por nosotros. Pero esto es un absurdo total desde su nombre. El terrorismo urbano no existe. El terrorismo, lo dice Hurtado Pozo, y si no conocen, busquen quién es Hurtado Pozo. Él señala que efectivamente el terrorismo está relacionado con objetivos políticos. Y estamos hablando aquí de crimen organizado. Entonces, no engañemos a la gente. No engañemos diciéndole que vamos a subir las penas cuando extorsión ya tiene cadena perpetua. Lo que necesitamos es lo que pide la CONFIEP. Y se lo digo yo, que me dicen caviar. La CONFIEP tiene toda la razón. Deroguemos la ley 32.108, que lo dicen también los transportistas. Deroguemos esa ley que nos hace daño. Repensemos, hagamos las cosas bien y no juguemos al populismo penal pensando que la gente es tonta, porque la gente no es tonta, nos evalúa cada día y cada día en su examen nos dice que solo nos aprueba el 5%. Por eso, señora presidenta, yo creo que este proyecto de ley de terrorismo urbano, que además terrorismo está mal y además solamente se aplicaría en las ciudades, es un absurdo total y no sirve para NADA, nada. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Muñante por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Mucho nerviosismo con la palabra terrorismo, presidenta. Y también mucho nerviosismo cuando se trata de incrementar las penas y apelan a la vieja confiable, a la ley que supuestamente apoya la criminalidad organizada, etcétera, etcétera. Cuando el mismo Ministerio Público en sus redes sociales ha publicado la realización de allanamientos sin la presencia de abogados. Que se enteren de una vez y revisen la página del Ministerio Público, se van a dar cuenta que jamás existió eso de que no se pueden realizar allanamientos sin la presencia de abogados. Revisen y realmente corroboren lo que aquí se está diciendo. Pero claro, por supuesto, ese argumento es válido para simplemente oponerse al incremento de estas penas que hoy realmente están azotando nuestro país. Estos argumentos son como perro del hortelano, no comen ni dejan comer, presidente. Entonces, realmente estamos bastante preocupados porque no se quiere hacer nada. Se quiere volver a una ley que prácticamente ha demostrado que no ha servido para nada. Y hoy que se está planteando una alternativa más, una herramienta más para perseguir la criminalidad, pues ponen el grito al cielo, porque en realidad no les interesa en lo más mínimo acabar con la criminalidad organizada que hoy azota nuestras calles. Esta ley no es la panacea, no va a solucionar absolutamente nada, pero sirve como una herramienta ante la inercia del Ejecutivo y ante la actitud pasiva y cómplice de jueces y fiscales que liberan a delincuentes justamente valiéndose de las falencias de la ley. Con esta norma, al menos esto se va a mitigar y eso es lo que queremos nosotros como parlamentarios que sí estamos conscientes de esta necesidad. Gracias, presidente.
Gracias, congresista. Congresista Luis Camiche, 2 minutos. Gracias, señora presidenta. No podemos hablar de eliminar la criminalidad si en el INPE este personaje Andrés Hurtado se ufana de haber recibido a Carlos Cacho dentro del INPE para que le vaya bien en la cárcel. ¿Cómo entró este señor al INPE? Por otro lado, el 38% de los internos en el Hospital Arco Herrera son pacientes judicializados. Y cuando en el Arco Herrera hacen una junta médica para sacar a este paciente, el juez le abre proceso al psiquiatra. En Mochadedos han ido 2 fiscales a defender sus derechos humanos. El policía no puede intervenir con su arma porque se va preso. Yo creo que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE se deben de declarar en emergencia y reorganizarse. Y debe devolver el CAIN. Debe haber efectividad y eficacia en la investigación. El CAIN debe volver a hacer una investigación seria y sacar a todos esos jueces y fiscales que por argucias legales llevan al Arco Herrera a delincuentes y están ahí 5 o 10 años viviendo y nadie hace absolutamente nada. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Camiche. Tiene la palabra la congresista Isabel Cortés por 2 minutos. Gracias, presidenta. La verdad, este proyecto de ley es preocupante, sobre todo el artículo 200, donde está prohibiendo, por ejemplo, los trabajadores que protestan. Muchas veces los sindicatos, los trabajadores, ante atropellos de sus derechos, ellos salen a protestar, ¿no? Entonces, y también van a ser incluidos como terroristas, también van a ser acusados como terroristas. Entonces, eso yo creo que hay que modificarlo, ¿no? Este artículo, porque por una conducta regulada en el tercer párrafo, por ejemplo. Entonces, no tenemos miedo a llamar a los terroristas, a estos que asesinan, que atacan, que extorsionan, pero sí tenemos miedo, presidenta, de que inocentes, así como trabajadores que van a salir a protestar, a reclamar sus derechos, también van a ser encarcelados y sentenciados, acusados por terrorismo. También se habló de la INPE. En el INPE, presidenta, los trabajadores, por cada 100 reclusos hay solamente 2 trabajadores que los cuida o que están con ellos. Y estos trabajadores en la INPE están con contratos lesivos, están con salarios precarios, donde no le garantizan ni siquiera el bienestar de su salud, presidenta, ni de su vida, porque incluso ellos se quedan a trabajar 24 horas ahí y tienen que dormir prácticamente con los reclusos y nadie les garantiza su salud ni su vida, presidenta. Por esa razón es que este proyecto yo pienso que debería de regresar a comisión para ser evaluado y darle mejor forma y así poder realmente legislar, aprobarlo en beneficio de... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz. Muchas gracias, presidenta. Desde Perú Libre, por supuesto que estamos para buscar soluciones ante esta criminalidad masiva que se está dando en el país. Sin embargo, tenemos algunas dudas bastante serias, presidenta. En el artículo 318b.4, para la aplicación de la presente se consideran los siguientes criterios. Voy al literal D. Dice: un estado de zozobra, alarma o temor implica la perturbación a la tranquilidad de la población o de un sector de ella debido al intento de alcanzar los objetivos criminales como parte de la sistematicidad delictiva ejercida. Como ha dicho un especialista, pareciera que hubiera un problema de comprensión lectora, ¿no? En el Ministerio Público también, de tal forma que a veces a todo el mundo lo quieren ver como delincuentes y quieren forzar, ¿no?, la, digamos, configuración de algunos hechos, encajonar en un tipo penal y listo, y se vuelven criminales o en este caso terroristas, como se quiere decir.
Entonces eso es peligroso, sobre todo para la gente que protesta por principio de legalidad y por una interpretación literal básica. Simplemente el tema de protestas tácitamente no estaría comprendido acá. Si fuera así lo apoyamos, pero si no, cuidado que con esta ley vamos a ser perseguidos también aquellos que queremos ejercer una libertad de pensamiento, de protesta, de opinión en este país. Entonces eso es la parte peligrosa de esto. Por un tema básico, de doctrina básica, terrorismo es por razones teocráticas, ideológicas, pues y ahora los expertos que han venido quizá debieron construir un tipo penal, que no lo han hecho. Entonces, por asociatividad nomás quieren sumar este delito con el otro, entonces es sistemático y eso le llamaremos terrorismo. O sea, no estamos bien, no está bien lo que estamos haciendo, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, señora Presidente. Para pedir la acumulación del proyecto de ley 9028-2024-CR. Proyecto de ley que sanciona con cadena perpetua los delitos de extorsión y terrorismo urbano contra personas, negocios y empresas. Y aquí quiero ser clara, señora Presidente. Es mentira que ya existe en el Código Penal. No existe, señora Presidente, por esta modalidad. Cuando los colegas parlamentarios se preguntan ¿qué se va a solucionar? ¿Cómo que qué se va a solucionar, colegas? Vamos a tener encerrado de por vida a esos delincuentes que cada día matan a los emprendedores, a los transportistas, a la gente que colabora en el desarrollo del país a través de la generación de empleo. Eso vamos a evitar. Y por eso, señora Presidente, es que pido la acumulación de este proyecto de ley y la incorporación en el artículo 200, precisamente el siguiente texto, en el cual se considere que la extorsión a personas, negocios y empresas están penados con cadena perpetua. Asimismo, en el artículo 317C del mismo Código Penal se incorpore también esta misma figura, que no existe, señores parlamentarios, señores abogados de gran trayectoria, no existe esta figura y por eso allí afuera los emprendedores no tienen hoy el respaldo que aquí se puede resolver y para eso es el debate. Y mucho llama mi atención su falta de apoyo y el intento de sabotaje. Gracias. Gracias, congresista. Se hace conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del reglamento del Congreso de la República. Gracias. Congresista Carol Paredes tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a toda la representación nacional. Ahora estamos discutiendo sobre terrorismo urbano, criminalidad sistemática, cuando realmente el problema central para nosotros es la inseguridad ciudadana. Es un problema social fuerte que se está viviendo a nivel de país y hay una indiferencia terrible del Ejecutivo, porque falta estrategias, falta voluntad política, también partidas presupuestales para implementar acciones y estrategias justamente para poder ejercer su trabajo frente a estas organizaciones que están generando zozobra en nuestro país. Contamos con un Código Penal que busca la prevención de delitos y faltas como medio protector de las personas y de la sociedad de nuestro país. Pero sin embargo, ahora tenemos organizaciones criminales que se dedican a extorsionar, a robar, a secuestrar, gente sin vergüenza de limpiar su dinero justamente de economías ilícitas a economías lícitas. Y así sucesivamente podemos ir generando un listado de situaciones que se están dando en nuestro país. El Congreso está para generar propuestas legislativas que condenen aquellos actos que justamente nos están generando mucho daño a nivel de país, que están generando mucha inestabilidad a nivel de país. Debemos trabajar también de manera coordinada entre nosotros, a nivel de las comisiones, pero también tenemos que hacer nuestro papel y rol fiscalizador al Ejecutivo
para saber qué trabajos se están desarrollando de manera articulada entre el gobierno, a nivel de gobierno local, regional, poder judicial, policía, INPE, fiscales y jueces. Eso tiene que ser parte de nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, como no me voy a cansar de decir, acá el gobierno tiene una enorme responsabilidad, pero sin embargo nos tiran la pelota a nosotros. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Fernando Rospigliosi por 2 minutos. Gracias, presidente. Quizás por desconocimiento o ignorancia se quiere denominar terrorismo urbano a los delitos comunes. La denominación de terrorismo para delitos comunes fue establecida en el año 1998 en el gobierno de Alberto Fujimori en el decreto legislativo 895 por una razón muy sencilla. En esa época habían tribunales militares sin rostro para juzgar terroristas. Se denominó terroristas a los delincuentes comunes y entonces los juzgaron tribunales militares que sancionaban a los delincuentes en 20 días, en plazos perentorios. Esa fue la razón por la que se denominó terrorismo. Hoy día, eso no tiene sentido, porque no existen tribunales militares. Y entonces lo único que se va a crear con esa denominación es confusión, porque terrorismo se refiere a acciones de terror para justificar hechos políticos. Dicho lo cual, vamos al problema más importante. Las penas no disuaden el delito ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Lo que disuade a los delincuentes es que se ejecuten las penas. El año pasado el gobierno estableció 30 años por robar un celular. 30 años por un celular. Ayer el ministro del Interior dio cifras demostrando que no ha disminuido el robo de celulares a pesar de esta pena, porque no se captura ni se sentencia a los delincuentes. El problema está en un sistema judicial podrido que libera delincuentes y persigue policías. Hoy día policías que abaten un delincuente le ponen 20 años de cárcel, 35 años de cárcel. Ese es el problema fundamental que tenemos que resolver, la reorganización del sistema judicial para que se cumplan las penas que se aprueben aquí o las que ya existen. Gracias, señora. Gracias. El congresista José Gerí. Congresista Hilda Portero. Congresista Juan Carlos Mori. Congresista Illich López. Alba Rojas. Congresista Illich López. 2 minutos. Gracias, presidenta. En primer lugar, para mencionar que la bancada de Acción Popular en la comisión permanente votó en contra de la ley de crimen organizado, básicamente porque se puso el numeral 7 en el artículo 2 sobre la participación obligatoria del abogado en un allanamiento. Entonces, nosotros estamos perfectamente de acuerdo con el dictamen que se está planteando ahora, pero queremos aprovechar también la oportunidad para no irnos contra la ley de crimen organizado que se aprobó, porque es positiva en determinados temas. Sin embargo, no es positiva en que se esté pidiendo los abogados para el allanamiento, porque limita la acción de la justicia y ha sido criticada por toda la ciudadanía. Por tanto, presidenta, nosotros hemos presentado un texto sustitutorio donde, además del dictamen que se está planteando, proponemos que haya una disposición complementaria derogatoria única del numeral 7 del artículo 2 de la ley 32.108, ley que modifica el Código Penal. ¿Para qué? Se retire de esa norma lo que está siendo cuestionado por la población y lo que está haciendo que se deteriore la acción de la justicia.
desde Acción Popular, siempre comprometidos con la lucha contra la extorsión y el sicariato, pedimos que se acoja este texto sustitutorio. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara. Gracias, presidenta. Complementando lo que nuestro colega Iris López dijo, mediante oficio 096-2024 hemos presentado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos precisamente el texto sustitutorio, que voy a leerlo íntegramente de manera directa por cuanto no tenemos suficiente tiempo. Ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo 635 para incorporar el delito de terrorismo urbano. Artículo único, incorporación del capítulo 2, terrorismo urbano, en el título 14 del libro segundo del Código Penal, decreto legislativo 635, se incorpora el capítulo 2, terrorismo urbano, que comprende los artículos 318A y 318B en el título 14 del libro segundo del Código Penal. Se hace una exposición de efectivamente de lo que corresponde al tipo penal que estamos proponiendo y, como repito, adicionalmente a ello, disposiciones complementarias derogatorias. Única derogatoria, deroga ese numeral 7 del artículo 2 de la ley 32108, ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo 635, ley 30077, ley contra el crimen organizado, y la ley 27379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones penales preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, que establece nuevas disposiciones sobre el allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, por contravenir el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política del Perú y no alienarse a los compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, afectando la protección de la seguridad pública. Disposiciones complementarias finales, única vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, Diario Oficial del Peruano. Con las firmas de todos los congresistas de la bancada de Acción Popular ha sido presentado este texto sustitutorio y ahora también lo presentamos de manera directa, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores por 2 minutos. Gracias, señora Presidente. A lo dicho ayer quiero agregar, y espero que en este caso sí sea tomado en cuenta, señora Presidente, la reforma penitenciaria integral profunda de este organismo que realmente, como ya dijeron, está contaminado, por decirlo menos. El apagón de los celulares, señora Presidente. Todos los operadores de telefonía tienen que ponerse del lado de la ciudadanía y en ese caso los presos tienen que estar aislados real y totalmente. Por otro lado, señora Presidente, no está de más de volver a recordar el frontón. Y no solamente tiene que haber un chayapalca, señora Presidente, tiene que haber 2, 3, 4 chayapalcas. Por otro lado, los presos tienen que trabajar en las carreteras, caminos, en el encauzamiento de los ríos. Tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente. El Estado no tiene por qué subsidiar ni siquiera la comida de esa gente. Tenemos que empoderar a nuestra policía y equipar las comisarías, señora Presidente. Hay distritos que no tienen comisarías a lo largo de nuestro país. Tenemos que hacer que las Fuerzas Armadas salgan en favor y en apoyo de la ciudadanía. Crear el grupo de inteligencia que dio tantos buenos resultados en los años 90, señora Presidente. Salir del Pacto de San José, no tengamos miedo. Que la Presidente tome la decisión de salir del Pacto de San José y renunciar a la Corte Interamericana de Justicia, que simplemente protege a los delincuentes, señora Presidente. Y nuevamente, que regresen los jueces sin rostro, que no se llamen jueces sin rostro porque se ponen nerviosos y cacarean a voz en cuello contra este tipo de normas. No, señora Presidente, tenemos que volver a la normalidad, hacer que el país sea un país seguro, tranquilo, para desarrollarnos y seguir el camino de ser integrante de la OCDE. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, congresista. Congresista Bernardo Paso por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, coincidimos con la participación de muchos colegas, pero creo que debemos reflexionar al respecto. Señora Presidenta, estamos llegando a un límite, lamentablemente, que el caos, la incertidumbre, la muerte, la extorsión, el sicariato nos está ganando. Y el pueblo exige una respuesta. No vamos a estar aquí entrampados en un tema que, si bien es cierto, se está discutiendo cuál es el mejor término técnico que deba ser terrorismo urbano, criminalidad sistemática.
yo creo que se debe consensuar a través de la comisión. Hasta se ha puesto en tela de juicio la participación de los integrantes de la Comisión de Justicia. ¿A qué vamos a arribar? Yo creo que, señora presidenta, aquí tiene que haber un mea culpa desde el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ahí no ha funcionado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo preside el Ministro del Interior, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema, Ministerio de Salud, etcétera, y que indudablemente en cadena de responsabilidades también deben asumirlo los gobiernos regionales a través de los comités regionales de seguridad ciudadana, los municipios provinciales, distritales, y principalmente en lo que respecta, señora presidenta, creo que somos propuestas que se pueda consensuar en esta propuesta inclusive, porque el pueblo también merece respeto. También, ¿por qué no rescatamos que pueda haber aquí una propuesta del Ejecutivo en el proyecto que ha presentado? Yo creo, señora presidenta, colegas congresistas, tenemos que nosotros arribar a un acuerdo, a un consenso en este Congreso para poder darle una respuesta positiva al pueblo que necesita ya, para poder castigar a estos extorsionadores, estos delincuentes, que tiene que caerles todo el peso de la ley, y en eso creo que coincidimos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mori. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas noches a los colegas. Es lamentable levantarse todos los días, señora presidenta, a cambiar a nuestros hijos para llevarlos al colegio, y para mirar la hora lo primero que prendemos es el televisor. Y todos los días el Perú se desangra, muertes todos los días. Casos de extorsión, casos de crimen organizado, todos los días. Por eso, desde la bancada de Acción Popular hemos presentado diferentes textos sustitutorios que pueden ayudar a mejorar este sistema. Desde mi perspectiva, yo he presentado un proyecto de ley, el 9079, que también trata sobre la misma materia, y espero que pueda ser acumulado el proyecto de ley que garantiza y fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana, y espero que las comisiones respectivas puedan tomarlo y pueda también ser acumulada. Nosotros de la bancada de Acción Popular estamos también luchando contra la criminalidad y esperamos que podamos en consenso votar de la mejor manera para ya frenar, empezar a frenar esta ola de crimen que día a día azota nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, gracias. Gracias, congresista Mori. Vamos a darle el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Justicia. Congresista Mita, tiene la palabra. Señora presidenta, pasadas las horas, y yo creo que ha sido suficiente para escucharles también, y la comisión recoge todas las sugerencias, todos los aportes de todos los congresistas, colegas, y asimismo decirles pues que este tema de seguridad es algo muy serio. Creo que todos no lo tomamos así, y no se trata manejar este tema con temas emocionales, con temas de intereses, sino se trata, como se dice, mantener la paz social y proteger la vida de las personas. Y por lo tanto, señora presidenta, pido un cuarto intermedio y que un tiempo prudencial y que la podamos desarrollar mejor este tema a fin de que podamos conseguir la paz social y proteger la vida de las personas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pasamos a un cuarto intermedio a pedido del presidente de la comisión. Siguiente tema. Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Seguimiento del Control Concurrente y elaborar propuestas normativas para una mejora en la gestión del sistema presupuestario en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción por el plazo de 1 año desde su instalación. Señores congresistas, se va a dar lectura a la propuesta de los portavoces de los grupos parlamentarios respecto de la nómina de integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Seguimiento del Control Concurrente y elaborar propuestas normativas
para una mejora en la gestión del sistema presupuestario en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha de la Corrupción, constituido por la moción de orden del día 7305. Señor relator, de lectura de la nómina. Nómina de la Comisión Especial Multipartidaria. Grupo Parlamentario, Fuerza Popular. Integrante, congresista Arturo Alegría. Alianza para el Progreso, congresista José Luis Elías Ábalos. Podemos Perú, congresista José Luna. Perú Libre, congresista Flavio Cruz. Renovación Popular no acredita. Acción Popular, congresista Elvis Vergara. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, congresista Vázquez Vela. Avanza País no acredita. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, congresista Roberto Sánchez. Somos Perú, congresista Valer Pinto. Bancada Socialista, congresista Alfredo Pariona. Honor y Democracia no acredita. Bloque Democrático Popular, congresista Edgar Raimundo. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 83 señores congresistas, más José Gerí y Gladys Echaíz. 0 en contra, 0 abstenciones. A favor Alex Flores, a favor Ilich López. Ha sido aprobada la propuesta.